Emilio, un saludo muy grande para vos, para todos los muchachos y las chicas que hacen la radio y para los oyentes. Muy bien. Mira, Sí, sí, decime. No, te iba a oh, decir que estamos contentos en el día de hoy, después de lo que pasó el domingo, Gaucho, de esta sí, remontada y esta dada de vuelta de lo que pasó el 13 de agosto, que veníamos muy preocupados, pero ahora se pudo dar vuelta y con una perspectiva mejor para lo definitivo, el balotaje del 19 de noviembre. sí, yo comparto la alegría. No hay que bajar los brazos porque el balotaje hay que ganarlo, Exactamente. pero el campo patriótico se está reagrupando y lo veo mejor a la ofensiva. Ya algo habíamos dicho en el último Claro, programa, claro, que claro. éramos optimistas, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Bueno, Eh, la realidad no, nos confirmó ese optimismo, este, de así con una diferencia importante por parte de Unión por la Patria, el candidato Sergio Massa, con respecto al fascista reaccionario de Milei, ¿no? Una diferencia importante, en realidad, 7 puntos y él no tuvo un crecimiento para nada, ¿viste? Es decir, sí, no, hoy, no, esta mañana, no sé si lo escuchaste a De Renzi en Radio no. Belgrano. Y retransmitieron una denuncia, si se confirma, es realmente muy pesada, de que Macri había puesto 15 millones de dólares para la campaña del balotaje, y que le había ofrecido dinero a cargo de designar gente de él en el Ministerio de Justicia y en otros lugares claves del Claro, futuro gobierno. así. Venía en eso y ahora avanza. Sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con Juntos por el Cambio, porque eso hace aguas por todos lados. Por suerte han aparecido muchas voces radicales, no sé si las has Sí, seguido, sí, en personas eso, de historia significativa, representativa del radicalismo, que de ningún modo van a acompañar a Milei, y algunos diciendo, bueno, con neutralidad, y otros directamente que van a acompañar y a trabajar por Sergio Massa, ¿no? Algo que sí. habla bien del radicalismo, que le hace honor a su historia en algunas cuestiones. Sí, mira, en parte el último programa que dedicamos al fundador de YPF tenía que ver con decirle a algunos radicales, bueno, miren su historia, no, no se olviden de algunos momentos en que defendieron causas nacionales. Claro. Y después eh, hicimos dos programas sobre los vendepatria, ¿no es cierto? Uno sobre Norberto de la Riestra y otro sobre Carlos María de Alvear. Ambos querían ser sirvientes de los ingleses acá. Después hicimos un programa sobre el fundador de YPF, General Mosconi, y hoy vamos a hablar de Scalabrini Ortiz, otro de los grandes intelectuales que en el siglo XX empezaron a entender la Argentina y la opresión nacional que sufrimos y en la necesidad de enfrentar la opresión nacional. Vos sabés que hay muchas dificultades para difundir el pensamiento. Con Mosconi y con Scalabrini Ortiz pasa más o menos parecido. Tienen calles a su nombre, no es que están borrados de la historia, los últimos años se los reconoce desde el punto de vista de estandartes simbólicos. Ahora, muy poca gente vuelve a leer los 2 o 3 libros que escribió el general Mosconi y esas 3 obras fundamentales que dejó Scalabrini Ortiz, además de su ejemplo de vida. Por lo tanto, decir que existen, no vamos a poder analizar todo, pero decir que existieron y decir que es necesario
frecuentar lo que escribieron, lo que elaboraron, es parte de nuestra divulgación histórica, ¿viste? Así es. Scalabrini Ortiz nace en Corrientes, pero a los 4 años él viene a Buenos Aires, o sea, es un producto en ese aspecto de la intelectualidad porteña. Estudia ingeniería, se recibe de ingeniero en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Tuvo que caer en la escuela pública, diríamos. Así es, en la universidad pública. Y lo agarra todo eso, ese auge intelectual que provoca la Revolución Rusa a nivel mundial en 1917 y la reforma universitaria en el plano local. Integra por un periodo corto un grupo de izquierda que se llamaba Insurrexis, que tuvo mucha influencia en el pensamiento político de esos años, y se acerca más que nada en un inicio al periodismo y a la literatura. Produce una primera obra que es una narrativa que se llama El hombre que está solo y espera. Y uno se pregunta cómo puede ser que una obra literaria narrativa tenga influencia en la historia argentina y en la política argentina. Lo que pasa que es un intento de empezar a entender, no logra entenderlo del todo, qué pasaba con Argentina. De la misma manera que para Sarmiento la Argentina era la Pampa, y el Facundo en realidad describe la Pampa húmeda, y el resto no interesaba. Scalabrini Ortiz empieza a entender de que el puerto y la aduana de Buenos Aires han hegemonizado ese desarrollo capitalista deformado y dependiente, y hay que entender qué pasa en Buenos Aires para entender qué pasa en el país y la opresión del interior. Por eso describe en forma metafórica un hombre que está sentado en Corrientes y Esmeralda y pasa por ahí el hombre que era el único que trabajaba en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, el varón, digamos, pasa el tango con sus rasgos machistas, pasa la opresión y la lucha contra las mujeres, y pasa la tristeza de no encontrar un ser nacional, no encontrar una identidad. Ahí va. Por eso es que tiene semejante repercusión, digamos, es la explicación política y literaria de esa frase despectiva de Carlos Tejedor, que le preguntan qué era la Argentina, y dijo, Buenos Aires más 13 ranchos. Mirá vos. Y los 13 ranchos eran el interior profundo. El interior, sí. Las 13 provincias. Exacto. Entonces, bueno, yo hace muchos años que leí eso, recomiendo que se vuelva a leer los relatos esos de Scalabrini Ortiz, del hombre que está solo y espera. A posteriori se forma el grupo Forja, integra, sin ser afiliado radical, integra el grupo Forja, lo conoce a Jaureche en la redacción de un diario, y los agarra el golpe contra Irigoyen. En el golpe contra Irigoyen, en el año 32, organizan una insurrección cívica contra la dictadura, que es derrotada en 2 días, y el gobierno de Justo lo obliga a exilarse, se casa estando preso con una Ortiz de la en Europa, tanto en Italia como en
Alemania como en Inglaterra, toma contacto con, digamos, los núcleos de la opresión nacional. Ahí se da cuenta de algo que ya, aunque te parezca mentira, había anunciado Lenin, que era Argentina modelo de país dependiente. Así es. Una independencia política formal y en los hechos una dependencia económica de Gran Bretaña, una, por decirlo de alguna manera, colonia comercial inglesa. Claro, claro. Ya lo formuló así en su libro El imperialismo es fase superior del capitalismo, ¿no? Exacto. Lo que llama la atención es que habiendo pronunciado esa tesis en 1915, se haya estudiado, la gente de izquierda y el Partido Comunista y el Partido Socialista Argentino hayan estudiado tan poco la penetración de los ingleses. ¿Cómo era? ¿Dónde estaban? Claro. Bien. No, eso se hace de afuera de esos dos movimientos y lo hace Scalabrini Ortiz. El primer trabajo, que muy importante, de una actualidad total, a partir de estudios, yo eso no, ahora me olvidé el nombre, de un marxista inglés, estudia la conformación de las líneas ferroviarias que los ingleses habían construido en Argentina, y explica en un libro que tiene Scalabrini Ortiz sobre los ferrocarriles, de que la formación en abanico de todos los ferrocarriles era la puesta en práctica de la idea de que todo tenía que salir por el puerto de Buenos Aires y todo tenía que entrar por el puerto de Buenos Aires para afirmar una Argentina primaria, de primarización, que exporte carne y trigo exclusivamente, por eso los frigoríficos cerca de los puertos, y el ramal ferroviario en forma abanico termina en el puerto de Buenos Aires, para moldear una Argentina macrocefálica, o sea, con una cabeza muy grande, y trayendo las riquezas desde el interior hacia el exterior, o sea, para atornillar la dependencia. De ahí también la importancia de los fletes, la importancia de tener una flota marina propia y no extranjera, y entender que esa forma de los ferrocarriles era una gran parte de la opresión nacional. Posteriormente ese libro adquiere una importancia muy grande, porque el general Perón, siendo coronel, lo frecuenta, y después del 43 se conocen en la Universidad de La Plata, y el general Perón le dice que vaya estudiando la forma de nacionalizar los ferrocarriles argentinos. Él nunca quiso ingresar al peronismo, quería tener independencia en ese aspecto, pero colaboró él y los cuadros que él había formado, colaboraron asiduamente en la nacionalización de los ferrocarriles argentinos, hecha sobre la base de ideas de Scalabrini Ortiz y hecha sobre la base de estudios de Scalabrini Ortiz sobre los ferrocarriles. Y el segundo gran trabajo que recomiendo a los lectores que lo frecuenten es Política Británica en el Río de la Plata. Ahí va. Sí. Donde arranca de la Baring Brothers y el personaje que los ingleses habían radicado en Río de Janeiro, Lord Stratford, y va mostrando como la política británica es una política que, si bien esto no era una colonia, iba anexando
los resortes fundamentales de la economía, siendo los dependientes, y al mismo tiempo la deuda externa como, digamos, algo que aplasta la independencia nacional. Ahí va. Bueno, sí, Bueno, sí. no, te quería decir que entonces un hombre que estudió defendía la soberanía nacional y desentrañó cosas que otros que deberían haberlo hecho no lo hicieron, y que en ese sentido la recomendación tuya, leer esos libros, el de los ferrocarriles, porque mira que hay ahora en estos debates actuales, en esta perspectiva que tenemos, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, habló de eso, diciendo que los momentos que estuvieron mejor los ferrocarriles, dentro de su frase de entreguista, antinacional que ha hecho, era cuando estaban con los ingleses. Así que retrocedía hasta antes de Scalabrini Ortiz. Este hombre no debió haber leído nunca Scalabrini Ortiz, o se lo leyó Por ahí seguramente. lo leen, pero tienen una concepción colonial en su cabeza. Claro. Los ferrocarriles no solo que se llevaban la riqueza, ahora puede ser que llegaban a horario y que... Claro. Bien. No solo que se llevaban la riqueza, sino que estaba la tarifa parabólica, o sea, de Mendoza a Buenos Aires se pagaba baratísimo. Ahora, de Buenos Aires a Mendoza el flete era regalado. Claro. ¿Por qué era regalado? Porque los barcos ingleses venían vacíos para llevarse la carne y el trigo, y continuaba prácticamente gratis hacia el interior para vender a los productos en todo el interior usando los ferrocarriles ingleses. Como vos decís, estaba estructurada esa red, esa construcción, que sin duda los ferrocarriles es un avance como en cuanto a lo que significa en comunicación, construcción de pueblo, en función de la política de saqueo de los ingleses, ¿no? Exactamente. Incluso en la provincia de Buenos Aires, las estaciones que están cada 30 o 40 kilómetros están diseñadas para que se puedan levantar los productos de toda esa zona y mandarlos al puerto de Buenos Aires, porque si hacías una estación cada 200 kilómetros, el campesino, ¿cómo hacías para llegar con los carros y el trigo? Entonces diseñan una estación cada 30 kilómetros para que a cualquier productor le quede a 15, 20 kilómetros la estación más próxima. Claro. Incluso, viste, así como existían personajes o patriotas como Scalabrini Ortiz en todos los tiempos, nosotros hablábamos como con vos en algún momento, y lo mencionaba hoy, desde la Riestra, ¿no? Un hombre que trabajaba para los intereses y los comerciantes ingleses, y hubo otros también. Leía algo de Ortiz, Marcelino Ortiz, que le decía una declaración de él cuando estuvo, viste que fue ministro, fue presidente en la Cámara de Comercio, que estaba muy cómodo y se sentía muy bien entre los comerciantes ingleses, ¿no? Que hay quienes trabajaban en otra dirección también, porque el imperialismo, las potencias entran, y porque hay desde adentro quienes trabajan, lo sostienen y están unidos por defensa de sus propios intereses, ¿no? Como clase. Exactamente. Hoy los Norberto de la Riestra son Milei, Bullrich, Macri. Los que ven con simpatía la entrega al Fondo Monetario y pagar la deuda con el hambre y el sudor del pueblo argentino. Bueno, Gaucho, para ir terminando, ¿tenés algo más? Sí, la otra cosa que recomiendo son los cuadernos de Forja. Y para terminar, medio minuto, todo ese grupo se ilusionó con Frondizi, y Scalabrini Ortiz no llegó a pelearse con Arturo Frondizi porque falleció en 1959 a los 61 años por un cáncer. Se ve que era fumador. Ahí va, joven, ¿no? Pero, sí, muy joven, pero se ilusionó. Los cuadernos de Forja y las revistas que dirigía Scalabrini Ortiz son otro de los materiales importantes.
Está bien. Una última cosa, en Sí. el año 2009 se cumplieron 50 años de su fallecimiento y pude escribir con seudónimo un recuerdo, un homenaje, no sé cómo llamarlo, en el periódico Hoy. Ahí va. Bueno, si lo encontrás, envíalo. Bueno, vos sabés que lo busqué y no lo encuentro. Así pero lo sí leemos está. y lo difundimos. Bueno, solo sabés que fue en el 2009, no te Porque me acordás la acuerdo que fecha. eran los 50 años y lo Está. hablé con Eugenio Gastasoro y con Otto Vargas y le hicimos un recuadrito. Yo no me acuerdo si era Bueno, muy grande o muy chico, pero bueno, si salió, lo sí. encontrás, yo trataré de buscarlo también, a ver, espero vos por ahí lo encontrás, compartilo, así lo leemos y lo difundimos. ¿Está? Bueno, Bueno, un abrazo, Gaucho, Mario Gaucho Garelli, como siempre, una, acá todos los miércoles en mediodías con la RAC. Un abrazo.